Televisión Martí. Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho su compañía. Hoy vamos a hablar de una de las leyes estadounidenses que más odia y ha tratado de manipular desde hace más de una década el régimen comunista de La Habana. Algo que por supuesto no es gratuito. Son pocos los cubanos que no han escuchado hablar de la ley Helms-Burton. El castrismo, experto a la par en desinformación y terror, ha dicho de todo. Y también ha hecho de todo para intentar culpar a esta ley, que no en balde se llama Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas, de los múltiples fracasos del sistema socialista impuesto hace 60 años en la isla. Primero, por el dictador Fidel Castro, heredado luego por su hermano Raúl, el general Raúl Castro, y ahora visualmente representado por Miguel Díaz-Canel, a quien no en balde le llaman el sucesor designado. Hace 23 años que se firmó la ley Helms-Burton, conocida popularmente así por los apellidos de sus promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. Una ley que desde entonces matizó el embargo estadounidense contra el régimen comunista de La Habana, no el bloqueo al pueblo de Cuba, como siguen repitiendo los medios de comunicación masiva al servicio de la dictadura, que son todos. Pues como sabemos, se trata de un régimen totalitario, una nación sin libertad, un país preso, flotando entre la inmovilidad, la desesperanza, la represión frontal y psicológica, la miseria y el deseo de terminar con un sistema tan macabro como fallido. Es decir, una dictadura a la que se opone la ley Helms-Burton. El 12 de marzo de 1996, el presidente Bill Clinton firmó y puso en vigor esta ley, introducida a partir del derribo, el 24 de febrero de ese mismo año, de 2 avionetas de la Organización de Exiliados Hermanos al Rescate, producto de aquel cobarde ataque realizado por 2 aviones de guerra del ejército castrista, un MiG-29 y un MiG-23. Murieron 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal de origen cubano. Estos 4 valientes iban a bordo de 2 avionetas privadas, totalmente desarmadas, pues Hermanos al Rescate se dedicaba a localizar a balseros cubanos para ayudarles a salvar sus vidas, como hicieron con muchos. La ley Helms-Burton se firmó en este contexto de dolor y de necesaria condena a un régimen asesino, bajo el cual aún malvive toda una isla secuestrada. Hay preguntas claves como, ¿saben los cubanos qué es la ley Helms-Burton más allá de las blasfemias oportunistas de una dictadura disfrazada de víctima, cuando en realidad no es más que una brutal y vulgar tiranía, un régimen victimario de larga duración y de largo alcance? Acá, en nuestro exilio, muchos tienen fe en que el gobierno del presidente Donald Trump implemente los capítulos 3 y 4 de la Ley Libertad. No pocos creen que sería un arma muy útil. Ciertamente, la meta de esta ley es promover la libertad de nuestra isla. De ahí su nombre, pues jamás debemos olvidar que la libertad en cualquier parte y en cualquier tiempo siempre ha de ser lo primero. Y para hablar de la ley Helms-Burton tengo el privilegio de contar con la presencia de mi querido y admirado amigo Julio Schilling. Adelante, Julio. Qué honor tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias. Encantado. Bienvenido. Estar contigo y en un tema tan importante. Tan importante y necesario aclarar porque, como decía, pues definitivamente el régimen castrista se ha ocupado de alguna manera diabolizar lo que es la ley Helms-Burton, el embargo, que como sabemos también lo llama bloqueo, mal llamado, o sea, es parte de su demagogia también. Pero antes de ir a todo el cuestionario, pues quisiera hablar de esto, es que las organizaciones Patria de Martí y Alianza Democrática, Patria de Martí, que tú diriges, pues realizarán el simposio titulado Ley Libertad Helms-Burton, el por qué se debe implementar, donde se examinarán las razones para aplicar esta ley que ustedes han definido como una herramienta de liberación. Julio. Es así porque hace 23 años que se firmó la ley Helms-Burton y la parte más importante de sus 4 capítulos no se ha llevado a cabo hasta parcialmente
este momento. Y digo parcialmente porque no está de toda implementada. Pero, explícanos mejor eso. Empecemos desde el principio. ¿cómo no? ¿Qué cosa es el capítulo 3 y el capítulo 4 ¿Cómo no? de la ley Helms-Burton? Mira, primero el capítulo 1. El capítulo 1 en efecto profundiza lo que ya existía, que es el embargo de los Estados Unidos, o sea, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no extenderle crédito y de no tener comercio con Cuba. Por eso, como tú bien señalas, bloqueo, No es un ojalá bloqueo. fuera un bloqueo, pero bloqueo nunca existe. Cuba comunista comercia con medio mundo, Exacto. tiene relaciones comerciales con un sinnúmero de actores mundiales, buenos y malos. Así que... Ni se ha prohibido que entren para nada, para nada. inversionistas de distintos países a la isla. Han buscado crédito en eso todo el no es un mundo, bloqueo. cual no han pagado, de manera de que simplemente es el mercado norteamericano al que se cierra a los productos del castrocomunismo y sobre todo el crédito estadounidense, que es lo que más le inquieta. Entonces el título 1 en efecto profundiza el embargo existente. El título 2 es una programación para el futuro, una vez que Cuba sea libre, pues de implementar determinada ayuda, determinada asesoría para enraizar instituciones democráticas en una Cuba libre. Libre y democrática, por supuesto. Pero es en el capítulo 3. Eso, el 3 y el 4 son como los más problemáticos, por llamarlos de alguna manera, en todo esto. Porque, correcto. Porque a ver, mira, explícanos. la nacionalización es un fenómeno que ocurre y ha ocurrido a través de la historia. O sea, que un Estado pues va a nacionalizar una industria y se la va a indemnizar al dueño, o sea, retribuir por la nacionalización. Eso es una transacción normal. Pero ¿qué ha pasado? El castrocomunismo en efecto robó, por supuesto, a los cubanos, en números mucho más grandes en términos de las entidades comerciales, pero también a estadounidenses en una proporción de 7 a 8 mil millones de dólares de valor en dinero actual. No recompensaron ni un centavo. Entonces, esas propiedades, en gran medida, el régimen después, como si ellos habrían producido algo, se los pasa y se lo da a empresas extranjeras para que los utilicen, lo administren, dando un traspaso prácticamente de título de algo, primero que no era de ellos, y segundo que ni siquiera fue una transacción válida y legal. Esa es la parte de la historia que al régimen castrista se le ha olvidado contarle a los cubanos, ¿eh? Por supuesto no, pero mira, si analizamos desde el principio hasta el fin, la premisa del régimen está elevada sobre una montaña de mentiras y depende de la ignorancia del recipiente. O sea, todos sus argumentos dependen de la ignorancia, que esa ignorancia ellos lo promueven con la contracultura, con el control de los medios, con tener papagayos y apologistas en el exterior para que digan la línea oficial. Pero los hechos son los hechos y es imborrable el hecho de que el propósito por el cual se estableció el título 3 es completamente ético y moral. Primero, mira, si el régimen no se hubiera robado ni un cenicero, si no se hubieran robado cenicero, la solidaridad democrática obliga a que naciones libres sean solidarios con pueblos cautivos y ayuden en la medida que sea para privar de fondos para que sigan reprimiendo. Exacto. Pero cuando le añades que fue en efecto el saqueo más grande de propiedad norteamericana en la historia, pues entonces es, a no ser que alguien esté validando el robo, o sea, que diga, no, el robo es bueno. Si se considera que el robo es un delito, pues lo que hizo el castrocomunismo pues fue un delito masivo además. En masa. Bueno, como ha asesinado masivamente también. Correcto. Entonces el título 3 pues buscaba penalizar esas empresas y esos empresarios que estaban traficando con ese tipo de propiedades que no les pertenecen ni a ellos ni al régimen castrista porque fueron saldos que nunca se resolvió. Y buscaba penalizar y poder llevar a tribunales en los Estados Unidos a esas empresas que gran parte de ellas tienen algún tipo de contacto comercial con los Estados Unidos. El título 4, en efecto, buscaba, basado en el en el tercero, de no darle entrada a ejecutivos y entidades representantes y sus familiares
de esas empresas que fueron señaladas como estar traficando en propiedad robada, no darle entrada a los Estados Unidos. El problema fue que el título 3 pues tiene una cláusula de escape que permite al presidente estadounidense, el que fuera, pues prolongar, extender por 6 meses su aplicación. En otras palabras, no implementar la ley. Ahí vamos, ahí vamos. Correcto. No implementar la ley. ¿Qué es lo que ha estado pasando hasta ahora? Eso es lo que ha estado pasando consecuentemente y relevante del presidente o el partido en la Casa Blanca, lamentablemente. Hasta el momento. Ahora, el presidente Trump, ¿qué ha hecho diferente? El presidente Trump primero acortó el tiempo. Primero dijo, no, vamos a esperar 6 meses, vamos a esperar 45 días. Al llegar a los 45 días, pues enmendó la aplicación de esa extensión. Hubo una extensión por 30 días, pero permitiéndole a estadounidenses y cubanos naturalizados en los Estados Unidos a demandar a cerca de 200 y un poco más de empresas directamente propiedad del capitalismo de Estado que ejerce el castrocomunismo. Es importante, empresas del castrocomunismo. Correcto. Y es importante recalcar y recordar esto y aclararlo una y otra vez, porque entiendo que muchos cubanos en Cuba pues dicen, entonces ahora, ¿qué va a pasar con nuestras propiedades? ¿Dónde van a quedar? Pero cuando hablamos de propiedades, Karen, son propiedades comerciales. Aclarar. No tiene nada que ver con residencia. Ahí quiero llegar, que esto no es para ir a quitar la casa a nadie. A ninguna persona, a ningún cubano, ¿no? ¿O sí? Por supuesto que no, por supuesto que no. Aclaremos eso. Mira, yo te diría que si fuera así, hay muchos cubanos que tienen sus casas tan destartaladas que dirían, ojalá que alguien venga y arregle esto, porque el castrismo no es capaz de hacerlo. Pero son propiedades comerciales, no tienen nada que ver con comerciales y que tienen que ver directamente con la dictadura. Por supuesto, en este caso son de empresas con conexión directa con las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia, del castrismo. En otras palabras, no tiene nada que ver con algo que no sea de inversión. Pero no solo eso, también están eximidos empresas extranjeras en este periodo de los 30 días que se vence el 17 de abril y empresas estadounidenses que están de alguna forma en Cuba con una relación comercial, si se puede, con el castrismo. Esto va directamente, exclusivamente a empresas del castrismo, que en la práctica dificulta, porque los tribunales estadounidenses, la idea de la ley Helms-Burton es precisamente acceder a empresas que tienen activos acá y que estaban haciendo inversiones piratas en Cuba. Pues al quedar eximido por este tiempo, hasta el 17 de abril, empresas extranjeras que están en complicidad con el castrismo. Porque hay que entender, mira, empresas invierten en países, eso es parte del mundo globalizado. Pero cuando existe una dictadura totalitaria y un empresario va a hacer negocio, el esquema opera de una manera de que el inversionista es cómplice, no es un socio comercial, es cómplice de un sistema y la prueba está de cuántos inversionistas y empresarios cuando caen en desgracia, por las razones que sea, con el régimen castrista, le prenden cargos, le confiscan la propiedad y de hecho hay varias propiedades que varias veces la han pasado de dueños, o sea, y ellos dando los títulos como si ellos fueran los propietarios de algo que descaradamente se robaron. Ahora, cuando hablas de empresas extranjeras, de inversionistas extranjeros, esto no tiene nada que ver probablemente con el tema, pero yo no puedo dejar de pensar, y muchas veces me cuestiono, la doble moral del castrismo una vez más, porque ellos por un lado hablan de tanta soberanía y de tantos derechos supuestamente para el pueblo cubano, pero le están dando muchos más derechos comerciales y de todo tipo al extranjero que al ciudadano cubano. Y así ha sido durante décadas. Correcto. Mira, es escandaloso el sistema de casta que el castrocomunismo ha elaborado, de privilegios, y tú bien señalas, un extranjero en Cuba que hace negocio con el régimen, en efecto la ley se está moldeando a su favor. Son numerosos los casos de personas que saben
que cometen crímenes que en otro país enfrentarían cargos por determinadas prácticas de diferentes tipos que en democracias serían penables y enfrentarían cargos. En Cuba se le da la vista gorda porque cuentan con el beneplácito del castrocomunismo. Entonces, y eso es lamentablemente uno de los terrenos que te ofrece una dictadura totalitaria, que como no hay árbitro, como no hay un Estado de Derecho, pues controlan las reglas y la pueden cambiar ni siquiera sin ningún tipo de reunión formal, no es necesario. Bueno, pero si el castrismo es todo, el castrismo Correcto. lo domina y lo ha secuestrado todo. Así En es. Cuba no hay un sistema judicial, el castrismo es el sistema no judicial porque tampoco hay justicia. Así es, así es. Entonces, ¿qué podemos esperar ahí? Absolutamente nada. O sea, precisamente por eso, cuando miramos algo con la eficiencia y la potencialidad que tiene la ley Libertad, la ley conocida como la ley Helms-Burton, es importante que se implemente a cabalidad. Porque, Karen, hay que entender, regímenes dictatoriales se mantienen de acuerdo a su capacidad de mantener marginada cualquier fuerza de oposición. Y eso cuesta enorme dinero, requiere un mecanismo de represión, de espionaje, de contraespionaje, de estar falsificando la realidad por medio de la contracultura. Entonces todo eso para un sistema altamente ineficiente, donde existe una elaboración de robo a la más alta y de corrupción que no se compara con lo que existe en la democracia, porque no hay un mecanismo legal y jurídico para enfrentar ese tipo de robo del patrimonio. Las 15 familias en Cuba que están más llegadas al poder viven fuera de serie comparado con otros países. Julio, ¿qué podemos esperar en la realidad para el 17 de abril? Mire, no quiero... ¿Cuáles son los escenarios posibles y reales? No quisiera elevar expectativas, ni tampoco desalentar particularmente elementos muy patrióticos que están, muchos de ellos cubanos naturalizados, cubano-americanos, que están y tienen el oído de esta administración de actividades que pudieran llevar a esa liberación que ya se está reconociendo, que no solo estamos hablando de Cuba. O sea, si se resuelve el problema de Cuba, se resuelve el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua, el problema de Bolivia, el problema de las FARC, el problema de la penetración de las células de Irán terroristas que están en este continente. O sea, se resuelve un montón de cosas. Yo creo que esta administración y personas alrededor lo tienen claro. ¿Existirá la voluntad política? Quiera Dios que sí, porque la ley Helms-Burton, y tú has escuchado decir, bueno, que es extraterritorialidad. Bueno, los valores universales de derechos humanos son extraterritoriales. La moralidad democrática es extraterritorial. Pero además si hay un poder tan fuerte y tan horroroso en Cuba, que es el Estado, contra todo un pueblo totalmente indefenso, eso es un acto claro de abuso durante demasiado tiempo también. Por supuesto, y precisamente... Se supone que los países democráticos viren la cara frente a los abusos, sea en Cuba o en cualquier parte del mundo. Yo pregunto. Y si esto fuera un problema solo entre cubanos, pero no lo es, porque Cuba comunista está confraternizada en un sistema casi ya en fusión con otros estados dictatoriales, como Venezuela, como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, como China, donde operan en un, como si fuera a ser una entidad multinacional terrorista. Entonces, que Cuba es el centro de mando de la división del occidente, del hemisferio occidental. Entonces, cuando miramos quién está reprimiendo esa capacitación, eso viene de una forma, de un bloque. Entonces es imposible, es ilusorio pedirle a los cubanos solo que resuelvan un problema cuando hay un sinnúmero de actores dictatoriales que tienen ese bloque sólido. Entonces la democracia, si no se defienden uno a otro, pues precisamente corren el riesgo de la extinción. Definitivamente, y también algo tan contradictorio y descarado por parte del régimen castrista que durante décadas ha criticado tanto a los Estados Unidos y a otros países del mundo por lo que ellos han llamado injerencia. Pero es lo mismo, señores,
que el internacionalismo proletario, es como lo llaman en Cuba, le ponen otros nombres, pero lo hacen y lo hacen hasta peor, porque vemos cada país que ha tocado el castrismo, bueno, pues está destrozado. Karen, no, mira, primero no ha habido mayor sumisión, un acto de genuflex absoluto. La sumisión a la Unión Soviética a través de décadas, y cada vez hay más pruebas de toda la penetración de la KGB y la asistencia logística que le dio a el castrismo, aún cuando estaba en la montaña luchando contra el régimen autoritario de Batista. Entonces, no se hubieran mantenido, y de hecho vemos que la Unión Soviética pues pasan entonces a modificar la economía para, utilizando todas esas propiedades que se robaron, y a establecer un capitalismo de Estado para precisamente mantenerse a flote. Después, el botín de Venezuela, un saqueo absoluto, dejando a Venezuela casi en hambruna. Bueno, eso es el proyecto internacionalista, y hablan de injerencia. Lo que pasa es que uno no se puede preocupar mucho por lo que dicen, porque nunca, mira, si los Estados Unidos le dicen, mira, no solo le vamos a dar crédito, le vamos a dar comercio, le vamos a dar 10.000 millones de dólares aquí regalados, van a decir, no es suficiente, queremos 100.000 millones. Y si le dan los 100.000 millones, pues van a decir, es irrelevante lo que ellos dicen. Sí, pero es irrelevante para nosotros, pero así han engañado durante décadas a los cubanos dentro de Cuba y a medio mundo. Bueno, mira, es cierto. Con su discurso repetitivo y mentiroso. Y en eso se han empleado muchísimos recursos. Totalmente. Por eso es que hay que insistir y tener en cuenta que sin recursos económicos no se pueden mantener en vigencia, porque todo eso que tú bien has señalado cuesta una enorme cantidad de dinero. Entonces, es ahí donde tiene que estar el enfoque. Pero realmente, sin duda, es algo cínico en un país donde carece lo que produce, donde tienen que importar lo que antes pues sobraba, precisamente estar exportando seres humanos como si fueran mercancía, cuando en tu país pues entonces no hay ese sector para de la propaganda. Correcto. Y del sistema de esclavitud también que han creado sobre tantos trabajadores cubanos. Han sido innovadores en ese tipo de mal. Así es. Ahora, Julio, este evento que están organizando Patria de Martí y Alianza Democrática, el por qué se debe implementar la ley Helms-Burton. Explícame en general los detalles de este evento, cuándo es y qué van a hablar, qué van a analizar, y por qué es importante aclarar y decir y volver a decir y explicar la importancia de la ley Helms-Burton y la realidad de lo que es la ley Helms-Burton y el embargo en general. Correcto. Mira, el evento va a ser el jueves, pasado mañana, el 21 a las 6 de la tarde, hora de Miami. Se va a transmitir en vivo por Facebook Live de Patria de Martí. Ahí lo pueden buscar. Que se puede ver también. Pueden entrar a la página Patria de Martí y suscribirse, y después se le mandan los enlaces con los videos, y lo estamos también el evento comprimiendo de audio nada más para que se pueda descargar con más facilidad sin tener que tener mucha conexión de internet. ¿Por qué es importante este evento y precisamente profundizar y alimentar lo que es una concienciación de la necesidad? Porque es una oportunidad dorada para que se implemente lo que ya está escrito. No estamos hablando de hacer una nueva ley, simplemente aplicar la ley que su primera intención es la solidaridad con la causa de la libertad de Cuba. Y nuestros hermanos en la isla tienen que entender bien que aunque hubiera leves mejorías económicas, como las hay en Vietnam y como las hay en China, eso no quiere decir que va a haber libertad. Y los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional, en la nación cubana, fuera del territorio nacional, queremos la misma libertad que aquí disfrutamos que se tengan en el país intramuros. No es justo que se tenga un poco mejor de migajas material y a la misma vez se siga sin poder expresar libremente, ejercer los derechos naturales. Y sin desarrollarse realmente como puede uno alcanzar, ¿no? Porque como quiera que sea. Correcto. Y vemos en estos países un individuo cualquiera no puede tener las oportunidades de todas formas como la podría tener en un país democrático y en una empresa libre y en el capitalismo. Por supuesto. Y vemos, Karen, cómo el cubano, ese supuesto hombre nuevo que estaba supuesto a que iba a creer en eso, sigue buscando el método de salir, a pesar de que la ley pie seco, pie mojado, en efecto, cambió las reglas del juego
inmigratoria norteamericana, así todos buscan la salida. Quiere decir que es poca la esperanza que los cubanos tienen de que pueda haber una mejoría mientras esté la dictadura de los Castros en el poder. ¿Cómo se levantaría el embargo? ¿Hay condiciones? Correcto. Y eso es Hablemos sobre esas condiciones. Eso es una de las cosas que la ley Helms-Burton en el título 1 pues estableció. Porque es importante aclarecer, bueno, ¿qué queremos decir con democracia? Bueno, hay una serie de condiciones, tienen que haber partidos políticos numerosos, no pueden haber presos políticos, es obvio, o sea, si te van a castigar y reprimir por expresarte, diferente, pues no hay libertad ni democracia. Tienen que haber sindicatos libres, no puede haber neoesclavismo, del cual tú mencionaste, donde se le está pillando, robando a un trabajador el 92% en algunos casos de lo que gana. Eso no puede ser. El cubano tiene derecho a hacer huelga, tiene derecho a expresarse, tiene derecho de mudarse a donde le dé la gana, de cambiar de trabajo, de no tener que rendirle todas estas cuentas a una dictadura. Entonces, la ley Helms-Burton en su primer título establece precisamente lo que quiere decir los términos de una democracia, para no confundir, porque si es cierto que el régimen en parte debe su estadía en el poder a la manipulación y la tergiversación de los conceptos y el lenguaje, pues la democracia es uno de esos conceptos que han pervertido totalmente. El embargo no es bloqueo, lo repetimos antes de terminar el programa, que nos queda un solo minuto. El bloqueo lo tiene el castrocomunismo sobre el pueblo de Cuba. Ese es el real bloqueo. Por supuesto. El embargo no es nada más y nada menos que la decisión unilateral de un país de no comerciar con el otro, de no extenderle crédito. De hecho, le compra productos y el régimen, en su afán de acceder al mercado norteamericano, pues estuvo comprando en mayores cantidades hasta que se establecieron las relaciones diplomáticas. Después entonces echaron para atrás porque todo eso era una maniobra para estimular los intereses comerciales norteamericanos, para que pusieran presión y le dieran crédito, porque eso es lo que quieren, el crédito para tener productos, crédito de la cual nunca van a pagar esas deudas. Muchísimas gracias, Julio. Ya tenemos que irnos, lamentablemente. Y sí, yo digo que el embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia la dictadura castrista, porque no es hacia el pueblo cubano, es hacia la dictadura, es por un motivo, y el día que no exista dictadura en Cuba y todos seamos libres en Cuba, bueno, pues no existirá embargo. Julio, tenemos que hablar cuando vuelvas de New Jersey, de la comunidad cubana en New Jersey, porque hay muchos cubanos en New Jersey y tenemos que hablar sobre eso, donde tú creciste. Correcto. Muchísimas gracias como siempre, muchas gracias. El jueves nos vemos. Gracias amigos, hasta mañana, chao. Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.